Y sabemos que lo económico es noticia desde, bueno, que ocurrieron las PASO, ¿no? Perdimos por la economía, se dijo mucho. En realidad la economía siempre va de la mano de la política, es un poco inevitable, pero hay medidas concretas, Andy, hay reuniones que ocurrirán en los próximos días. ¿Trajiste alguna de esas cosas que van a pasar? Exactamente, algunas cosas de las que ya estaban previstas para la semana pasada, pero que van a terminar ocurriendo en el transcurso de esta semana. Y más allá del resultado electoral, ¿no? Que el resultado electoral sin duda debe ser multicausal, ¿no? Pero la situación económica para muchos argentinos y argentinas es agobiante, más allá de si eso fue el resultado que llevó al gobierno a la derrota en las últimas elecciones o no. Por eso se vienen medidas que se van a ir anunciando durante esta semana. Vamos a repasar, ¿no? Dale. Hoy vi un informe de una consultora muy importante que estimaba cuál va a ser el peso de todas estas medidas que te vamos a ir contando y hablan de una inversión del 0,5% del PBI, ¿sí? Para todo esto que vamos a ir anunciando. Suba del salario mínimo, que en este caso va a tener también un correlato en muchos planes sociales. Por eso también forma parte de ese 0,5% del PBI. Se habla de un salario mínimo que va a tener en el año un aumento de alrededor del 48%. Ya se había cerrado un 35%, por eso a esto se va a sumar alrededor de un 13%. Esto se va a determinar y se va a hacer oficial en el día de mañana. Claro, mañana. Suba del salario mínimo, que como decíamos, alcanza a una base importante de trabajadores formales, pero también alcanza, por ejemplo, al plan Potenciar Trabajo, que tiene 1 millón de beneficiarios que habían quedado, muchos de ellos se desprendieron del IFE, ¿no? Del ingreso familiar de emergencia, con lo cual también van a tener una suba, medida importante en ese sentido. Anti, ¿en qué quedó la discusión sobre el ingreso universal del que se había hablado en algún momento? Ni siquiera hubo algún proyecto concreto, pero sí había sido un tema en agenda. No está en discusión. Hay posiciones encontradas en el gobierno. Claro. Incluso yo, justo en las últimas horas, tuve la posibilidad de hablar con la titular de la CEPAL. La CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, era una de las instituciones que más venía pidiendo por este ingreso universal. Y de pronto, nada, cuando hacen los cálculos de qué inversión requeriría eso, dicen, bueno, podemos empezar, por ejemplo, por un ingreso universal por hijo, algo que en Argentina existe, pero en muchos otros países no existen. Yo creo que la AUH. Claro, exactamente. Yo creo que en este momento el gobierno está desestimando esa idea. A todas luces parece bastante difícil. Además, cuando vos hablás de un ingreso universal, estás hablando de darle plata a todo el mundo. Al que la necesita y al que no la necesita también. Y me parece que en un momento en donde los recursos son tan escasos, más vale atender al sector que tiene más urgencias, ¿no? En este momento, que además en Argentina es más del 40% del sector que tiene muchas urgencias. Ni hablar. Nuevo piso del impuesto a las ganancias. Y acá podría, ¿no? Incluso aplicar la cuestión de las urgencias. El gobierno sacó una ley este año, ¿no? Que llevó el piso del impuesto a las ganancias a 150.000 pesos, cuando estaban alrededor de 70.000, 90.000, dependiendo si tenés hijos o no. Y la verdad que uno podría preguntarse si hoy llevar el piso de 150.000 a 175.000, que es algo que va a suceder en las próximas horas, que para muchos trabajadores de la clase media alta, es algo justo, uno entiende también, pero uno se pregunta si esto es la prioridad también, ¿no? En un contexto... Yo creo que no. En donde hay mucha gente en una situación muy vulnerable, ¿no? Sí, no, a ver, sin ninguna duda tampoco es la solución el hecho de aumentar el salario mínimo vital y móvil o aumentar las asignaciones. Digo, la solución siempre es a largo plazo y tiene que ver con políticas de Estado, tiene que ver con la generación de empleo, tiene que ver con los planes incluso de los que hemos hablado acá, con potenciar trabajo y demás. Lo que pasa es que eso requiere de tiempo y hay personas y familias que no pueden esperar más. Claro. ¿No? En un punto claro. ahí está la situación. Pero digo, cuando vemos, ¿no? Nuevo piso del impuesto a las ganancias, apunta a un sector de clase media alta. Cuando hablamos de subir el salario mínimo, apunta a un sector claramente mucho más vulnerable. Y ahí es la pregunta de cuáles son las prioridades, porque los recursos son escasos. Después hay que ver cómo se aplican esos recursos que son escasos. Bueno, aquí créditos no bancarios, algo muy importante. Esto apunta a la economía popular, apunta a las cooperativas, apunta a que sectores que nunca son beneficiarios de ningún tipo de crédito puedan acceder, porque también por otro lado se busca eso, ¿no? Potenciar la producción. Y esto también va en línea con la transformación de planes en empleo, ¿no? Porque justamente para transformar los planes en empleo también se necesita capacidad productiva. Y creo que cuando decimos la palabra empleo, esto es lo que más reclama la sociedad, ¿no? Totalmente. Poder acceder a un trabajo. Totalmente. En algún momento... No, y un trabajo con un salario digno, porque lo que ocurre hoy, y esto es lo que vos decías recién, es que hay un desfasaje tan grande en un punto entre lo que cuestan las cosas, lo que se paga y demás, que hay gente con empleo que no llega a fin de mes. Sí.
Entonces digo, ahí se arma una situación muy complicada, muy difícil, de verdad. Sí, totalmente. Esto es algo que se empezó a hacer con el sector rural. La idea es que quienes perciben un plan pasen al sector formal y en este caso ese dinero que perciben en concepto de plan pase a descontarse de lo que se paga de salario, ¿no? Claro. IFE segmentado, otro de los puntos importantes. ¿Por qué decimos segmentado? De 9 millones de personas que alcanzaba durante la etapa anterior de la pandemia, estaría alcanzando algo de 2 millones de personas. Y atención también a lo que vaya a pasar con las jubilaciones, la asignación universal por hijo, que también van a tener algún tipo de aumento. Todo esto va a suceder en las próximas horas, se supone que va a ser durante esta semana. Clave cómo se comunica todo esto también, Sí. ¿eh? Clave que la información llegue, que se entere el ciudadano del beneficio, de lo que puede pedir, de lo que a lo que puede acceder. Clave la comunicación, clave cómo se baja a la sociedad, ¿no? Sí, porque hay muy buenas ideas, hay muy buenos proyectos, pero hay veces que ni siquiera se entera la persona que puede obtenerlo, como estos créditos no bancarios, por ejemplo. Y cómo se ejecuta, ¿no? Para que finalmente llegue, ¿no? Además. A la persona que lo necesita o al sector que lo necesita. Bueno, importantes medidas que se vienen por lo menos para paliar la situación, ¿no? Esto no es lo que va a cambiar radicalmente la situación de fondo, pero sí me parece que puede empezar a generar un clima distinto en algún sector de la sociedad que además siente que algunas de las medidas que lanzó el gobierno nunca le llegaron, Claro. ¿no? Gracias, Andy. Por favor.